Muy buenos días, mi nombre es Wilmer Sánchez Grueso. Soy docente catedrático y estudiante de doctorado de primer semestre en la Universidad del Cauca. Hice mis estudios de pregrado en matemáticas y también mi maestría en ciencias matemáticas en esta misma universidad. Quiero agradecer la oportunidad que nos brindan los seminarios MAPI para compartir los desarrollos científicos que se están dando en la región en el campo de la matemática. Más específicamente en esta ocasión en la rama de la optimización. Y es por esto último que quiero compartirles un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad del Cauca en el grupo de optimización, que se titula Un algoritmo secante estructurado suavizado para el problema de complementariedad no lineal. Este proyecto lo estamos desarrollando en conjunto con la profesora Rosana Pérez de la Universidad del Cauca, el profesor Héctor Jairo Martínez de la Universidad del Valle y quien les habla, Wilmer Sánchez. El contenido de la presentación es el siguiente. En primera instancia, hablaré sobre el problema de complementariedad no lineal. Veremos un método de suavización para resolver ese problema. Les hablaré sobre lo que es una función de mérito suavizada, lo que ésta tiene en relación con un problema de mínimos cuadrados no lineales. Les presentaré la actualización secante para resolver problema de mínimos cuadrados no lineales. Más específicamente, abordaremos el método BFGS estructurado. Luego les presentaré el algoritmo que estamos proponiendo para resolver el problema de mínimos cuadrados no lineales y también su convergencia. Finalmente, les presentaré unas pruebas numéricas preliminares que hemos hecho del algoritmo. Bien, el problema de complementariedad no lineal se define de la siguiente manera. Para una función f de Rn en Rn, deseamos encontrar un vector x en Rn que satisfaga tres condiciones. La primera condición es que el vector sea no negativo, que la función evaluada en el vector sea no negativo y que el producto interno entre ellos dos sea igual a cero. Aquí la noción de vector mayor o igual que cero, lo que está indicando es que cada uno de sus componentes es mayor o igual a cero. Este problema es de gran interés para los investigadores de las últimas décadas, puesto que tiene numerosas aplicaciones, como por ejemplo en el campo de las ciencias, de la ingeniería y también de la economía. En- para nosotros resolver este problema, mm, existen unas técnicas, dado que si intentamos resolver el problema de manera directa, es difícil de resolver. Una de las primeras técnicas para reformularlo es verlo como un sistema de ecuaciones phi de x igual a cero, donde la función phi es llamada una función de complementariedad y que satisface esta equivalencia. Note que esta función es una función no diferenciable y entonces el sistema que nosotros estamos resolviendo, phi de x igual a cero, va a ser un sistema no lineal, pero aparte va a ser no diferenciable. Ahora, si nosotros queremos resolver este problema, existe una técnica también que es reformularlo como un problema de minimización, más específicamente como este problema de minimización, donde la función psi de x pues es llamada una función de complementariedad y en este caso está dada como un medio de la norma de phi de x elevado al cuadrado. En las últimas décadas se han propuesto métodos de suavización para resolver el problema de complementariedad no lineal. Estos se basan en la idea de aproximar la función phi de x por una función suave phi sub mu de x. Y para ello se definen lo que son las funciones de complementariedad suavizadas. Estas funciones deben satisfacer esta equivalencia. Note que a diferencia de la definición de lo que es una función de complementariedad, en este caso se exige que el producto A por B sea igual a un parámetro mu, que en este caso va a ser positivo. Cabe mencionar que este parámetro mu se denomina parámetro de suavización. Así pues, con esta función, la suavización de las reformulaciones queda de esta manera. Ahora vamos a tener un sistema phi sub mu de x igual 0
que va a ser ahora un sistema no lineal, pero diferenciable. Y asociado a él, pues vamos a tener el problema de minimización suavizado. En nuestro proyecto de investigación, utilizaremos la función propuesta, la función de complementariedad propuesta por Fischer-Burmeister en 1992, que está de esta forma, y una suavización de esta dada por Canso en 1996, que está por esta expresión. Cabe mencionar que la motivación a utilizar esta función de Fischer-Burmeister es porque en algoritmos que resuelven el problema de complementariedad no lineal y que han utilizado esta función, han mostrado muy buenas propiedades en cuanto a convergencia. Ahora bien, observemos que la función de mérito suavizada, si su mu de x, la podemos expresar como un medio de la suma de estos términos elevado al cuadrado. Ahora, esta manera, es análoga a la suma de mínimos cuadrados no lineales. Y esta función es muy especial porque su estructura, la estructura de la matriz hessiana, permite proponer métodos que resuelven el problema de mínimos cuadrados no lineales de una manera más eficiente. En primera instancia, el gradiente de esta función está dado por la matriz jacobiana phi sub mu de x traspuesto por phi sub mu de x. Y en cuanto a la matriz hessiana de phi sub mu de x, está dada como la suma de dos matrices. Una matriz C de x, que se define como la matriz jacobiana de phi sub mu de x traspuesto por la matriz jacobiana phi sub mu de x. Y esta matriz contiene las derivadas de primer orden. Y además es una matriz semidefinida positiva. En cuanto a la matriz S de x, que se define de esta manera, es una matriz que contiene la información de las derivadas de segundo orden. Y es por esto que este término, la matriz S de x, en general es difícil de encontrar. Y es por esto que los métodos que intentan resolver el problema de mínimos cuadrados, lo que hacen es aproximarla por otra matriz. Bien, entonces el problema que queremos resolver es en realidad un problema de mínimos cuadrados que matemáticamente está expresado como este problema de minimización. Ahora bien, si nosotros queremos resolver el problema usando algún método de búsqueda direccional, surge una pregunta natural y es, bueno, ¿cómo encontrar una dirección de descenso? Una primera respuesta a ese interrogante es el método de Newton. Método de Newton, lo que hacemos es resolver este sistema de ecuaciones lineales, cuya matriz de coeficientes pues, va a ser la matriz hessiana phi sub mu de x, y de aquí encontraríamos la dirección. Otra alternativa es aproximar la matriz hessiana por una matriz que en este caso es llamado B y resolver este sistema de ecuaciones lineales. Ahora bien, observe que estos métodos no aprovechan la estructura que tiene el problema de mínimos cuadrados. Entonces, si nosotros recordamos lo que les mencioné en la transparencia anterior, la matriz hessiana de phi sub mu de x se puede ver como la suma de dos matrices, una matriz C de x más una matriz S de x. Entonces, los métodos que resuelven el problema de mínimos cuadrados no lineales, lo que buscan es aproximar la matriz S de x de otra forma. Tal es el método de Gauss-Newton, que lo que hace es aproximar la matriz S de x por la matriz 0. Otro tipo de métodos son los tipos Leven-Benmark-Ward, en el cual la matriz S de x es aproximada por un múltiplo de la identidad. Aquí, bueno, este múltiplo se elige de una manera especial en este caso. Otra alternativa, cantes estructurados, pues que son los de interés en nuestro proyecto de investigación. Estos lo que buscan es aproximar la matriz S de x por una matriz A, bueno, de la cual les hablaré a continuación. Bueno, ¿qué es una actualización secante estructurada? La idea básica es la siguiente. En la késima iteración, nosotros tenemos una aproximación de la matriz S dada por B sub k
igual a C en XK más A sub K. Y la actualización en la iteración K más 1, pues es de manera natural al paso o al índice K más 1. Ahora, la matriz A sub K más 1 debe satisfacer esta ecuación, bueno, que se denomina una ecuación secante estructurada, donde Y sub K número es una aproximación al término S en XK más 1 por la dirección D sub K. Así pues, la matriz A sub K más 1 es la suma de la matriz A sub K más una matriz delta que va a depender de la dirección D sub K, de Y sub K número, de la matriz A sub K y de un vector B sub K que es denominado la escala. Cabe mencionar que la elección de esta escala da lugar a diferentes métodos secantes estructurados. En este caso, esta matriz delta, que la denominaré delta sub K, está dada por esta expresión. Ahora bien, en nuestro proyecto de investigación utilizaremos la actualización BFGS estructurada, en cuyo caso la escala, según nos lo indica Denis Martínez y Tapia, está dada por esta fórmula. Y utilizando la teoría de los métodos BFGS estructurados, calculamos Y sub K número y Y sub K y obtuvimos estas dos expresiones. Así pues, si nosotros reemplazamos todos estos vectores en la matriz delta que les hablé anteriormente, entonces obtenemos la actualización BFGS estructurada que está de esta manera. Ahora bien, con estas ideas en mente, proponemos el algoritmo que resuelve el problema de complementariedad no lineal. Y este algoritmo está dado, bueno, consta de 5 pasos. El paso P sub 0, que corresponde a los valores iniciales, damos una aproximación inicial, X sub 0. Consideramos 5 parámetros en el intervalo 0, 1. También consideramos 2 parámetros, epsilon y delta, positivos. También definimos a beta sub 0 como la norma de phi en X sub 0. El parámetro de suavización inicial, mu sub 0, va a estar dado de esta manera. También vamos a considerar una matriz A sub 0 que va a ser definida positiva. Y B sub 0, pues que en este caso va a estar dada como S en X sub 0 más la matriz A sub 0. En el paso 1, que corresponde al criterio de parada, utilizaremos la norma del gradiente de la función de mérito sin suavizar en la kdécima iteración del vector X. Cabe mencionar aquí que pues, en la implementación numérica se utilizaron otro tipo también de criterios de parada. En cuanto a la dirección de descenso, que es en el paso número 2, encontramos la dirección D sub K resolviendo este sistema de ecuaciones lineales, pues del cual ya les había hablado anteriormente. En el paso número 3, hacemos la actualización de la matriz B sub K utilizando la fórmula BFGS estructurada anteriormente mencionada también. En el paso número 4, hacemos la actualización de los parámetros beta y mu. Y para este caso vamos a seguir las condiciones dadas por Canso y Pieper en un artículo publicado en 1997. Y aquí los autores hacen la actualización de estos parámetros siguiendo dos desigualdades. Y es, si la norma de phi en X sub K más 1 es menor o igual que el máximo entre estos dos términos, entonces la actualización de beta sub K va a ser lo que está dado por esta norma. Y en cuyo caso vamos a elegir a mu sub K, la siguiente iteración del parámetro de suavización, de tal forma que él sea menor o igual que el mínimo entre tres términos. El primero de ellos, observen aquí, aparece beta sub K, que si nosotros estamos cerca a la solución, el parámetro beta pues, va a tender a 0, por lo cual el parámetro mu pues, también tendería a 0. En cuanto al segundo término,
hacemos una reducción por un factor de un medio en cada iteración del el parámetro de suavización. Y finalmente el tercer término, que corresponde a una cota superior que encontraron o estudiaron Cansoy Pieper en su artículo, que garantiza la convergencia de los métodos suavizados. Y en otro caso, actualizaremos, o bueno, conservaremos a beta sub k y a mu sub k como en la iteración anterior. Y posteriormente hacemos el regreso al paso 1 y continuamos nuevamente el procedimiento. Ahora, para el análisis de la convergencia, seguiremos lineamientos generales de la teoría de los métodos secantes estructurados y en particular del método BFGS estructurado. Para ello vamos a considerar tres hipótesis generales. La primera de ellas es suponer que existe la solución del problema. La segunda es que la matriz jacobiana phi sub mu y la matriz hessiana de psi sub mu son localmente elipsis continuas en la solución. Y la tercera hipótesis es que la matriz hessiana en la solución es no singular. Digamos, para probar la teoría de convergencia de nuestro algoritmo, hay un teorema muy especial que fue muy importante y es fundamental. Fue propuesto por Dennis, Martínez y Tapia en 1988. Y en este los autores muestran que si las hipótesis H1 y H3 se verifican y S y Y número satisfacen esta desigualdad, entonces van a existir constantes positivas, epsilon y delta, tales que si x sub 0 está en un entorno de la solución y a sub 0 está en un entorno de la matriz S en x sub 0 en la solución, entonces el método BFGS estructurado para un problema de minimización sin restricciones converge Q superlinealmente a la solución. Así pues, ¿qué nos faltaría probar en nuestro caso? Nos hace falta probar que para el Y número y el S de nuestro método, estos satisfacen esta desigualdad. Y bien, eso fue lo que probamos en el siguiente lema. Y es, si las hipótesis H1 a H3 se verifican, entonces existe una constante positiva K tal que satisface esta desigualdad. Entonces, del teorema anterior y el lema 1, proponemos el teorema de convergencia de nuestro método. Y es que la sucesión generada por el método BFGS estructurado para el problema de complementariedad no lineal converge Q superlinealmente a la solución. Bien, en cuanto a las pruebas numéricas, cabe mencionar que esta es una etapa que está en desarrollo. Sin embargo, ya hemos hecho algunas pruebas numéricas preliminares y las cuales les compartiré en este momento. En primera instancia, decidimos comparar nuestro método con un método propuesto por Su y Hao en 2019 que resuelven este sistema de ecuaciones lineales para encontrar la dirección. Observe que este método es un método tipo Leven-Vermarquardt. ¿Por qué? Si ustedes observan, el término, la matriz S de X, ha sido aproximada por un múltiplo de la identidad. Entonces, eso lo hace caer en la categoría del método Leven-Vermarquardt. Es de resaltar también que los autores no utilizan la función de complementariedad de Fischer-Burmeister, sino que utilizan la función de complementariedad dada por esta expresión. También es de resaltar que esta función es en realidad una familia de funciones de complementariedad, pero que cuando θ es igual a 0, entonces se reduce una forma equivalente de la función de Fischer-Burmeister. El segundo experimento que les presentaré tiene que ver con el análisis de la convergencia superlineal, un análisis numérico de la convergencia superlineal. Como les mencioné, esta es una etapa que está en desarrollo.
La idea es probar con varias funciones, con muchas funciones de la literatura que se proponen para el problema de complementariedad no lineal. Sin embargo, para efectos de la presentación, he elegido una que es la función Nash-Carnot, que fue propuesta por Harker en un artículo publicado en 1988, que se define de esta manera. Cada una de las componentes f sub i de x es dada por esta expresión, donde la función g en xy es dada de esta manera para constantes positivas, t sub i, l sub i y también un parámetro gamma que es positivo. En las pruebas numéricas hemos considerado puntos iniciales que son dados en la literatura, que los hemos llamado x1, x2 y x3. Bien, para el primer experimento voy a mostrarles dos tablas que contienen la siguiente información. En la primera columna está la función utilizada, luego tenemos el punto inicial que vamos a utilizar también, la matriz B sub 0, la matriz inicial que consideramos, el número de iteraciones y en la última columna tenemos el tiempo de ejecución del método medido en segundos. La primera tabla corresponde al método secante estructurado que estamos proponiendo y la segunda tabla corresponde a los resultados del método propuesto por Su y Hao. Observe que si nosotros en la primera tabla comparamos la matriz, digamos, los resultados que se obtuvieron con la matriz inicial en cuanto a la elección de la matriz A sub 0, en el primer experimento se utilizó la matriz identidad, luego se utilizó la matriz S, evaluada en cada uno de los puntos iniciales. Observe que el número de iteraciones, cuando se utilizó la matriz identidad, fue menor en todos los casos. De hecho, en el vector x3, el método no tuvo convergencia. Ahora, si nosotros analizamos el tiempo de ejecución del algoritmo, pues no se observa una diferencia significativa en los resultados. Ahora, si nosotros comparamos datos que obtuvimos para nuestro método con la versión local con el método propuesto por Su, observamos que en este caso cabe resaltar que la matriz inicial que ellos toman es C evaluada en el punto más un múltiplo de la identidad. Y en este caso, mire que en dos problemas, o bueno, en dos experimentos, se obtuvo menor iteración para nuestro algoritmo. Y en cuanto al tiempo de ejecución del método, pues también observamos que no hay una diferencia, digamos, significativa en este resultado. Entonces, este experimento nos muestra, en primer lugar, que cuando nosotros utilizamos la matriz identidad, obtenemos mejores resultados. Y en cuanto a la comparación con el método propuesto por Su y Hao, pues vemos que en cuanto al número de iteración, nuestro método tiene un buen comportamiento, ya que en dos experimentos tuvo menor iteración. En cuanto a la convergencia superlineal, cabe mencionar que ya se ha mostrado teóricamente que nuestro método converge Q superlinealmente a la solución. Sin embargo, es interesante analizar este comportamiento numéricamente. Para ello, he calculado este cociente Q sub K y, bueno, para la función de Nash-Carnot, y esta información la he consignado en la siguiente tabla. Esta tabla contiene en la primera columna el número de iteraciones, en la segunda columna tiene el valor de Q sub K en cada iteración, y en ella notamos lo siguiente. Miren que el valor de Q sub K en cada iteración tiene una tendencia a cero, y por lo cual es en efecto lo que se espera cuando el método tiene convergencia superlineal.
Como les había mencionado en ocasiones anteriores, esta es una etapa que está en desarrollo. Nos hacen falta muchas más pruebas numéricas, utilizar otro tipo de funciones de la literatura que son propuestas para el problema de complementariedad no lineal, analizar el índice de eficiencia, de robustez para nuestro algoritmo. Además, recordemos que nuestro método es local. Entonces, un experimento muy interesante también es analizar el radio de convergencia que nuestro método tiene. Entonces, estos son experimentos que están aún por desarrollar y esperamos completar prontamente. Bien, en cuanto a las referencias principales que utilizamos en nuestro proyecto de investigación, está el artículo publicado por Sui Hao en 2019. También el artículo propuesto o publicado por Denis Martínez y Tapia, que nos habla de la teoría de convergencia del método BFGS estructurado. Y finalmente la tesis de maestría, donde abordé un problema, un método de jacobiano suavizado para el problema de complementariedad no lineal. Bien, si desean más información acerca de este proyecto de investigación, pueden escribirnos a cualquiera de estos correos y les estaremos brindando la información respectiva. Muchas gracias por su atención y hasta en una próxima ocasión.